Bien, como siempre, daros la bienvenida y agradeceros vuestra asistencia a esta nueva sesión webinar de Signia, donde, como veis, vamos a hablar de las nuevas, de la nueva actualización de esta plataforma, que además, tendréis la posibilidad de hacer una llamada a todos vuestros clientes a los que ya les habéis adaptado audífonos Signia AX para actualizarlos y hacer un upgrade, una mejora en sus audífonos totalmente gratuita. O sea, es un servicio que damos la oportunidad de que tengáis un contacto más con vuestros pacientes, con vuestros clientes y que de una manera u otra, pues un contacto más, y este contacto, en vez de provocado por una queja o por alguna revisión programada para retocar o para revisar cómo van los audífonos, pues en esta ocasión es para decir, oye, mira, hay una actualización que mejora los audífonos que hace un año has comprado y quiero activártela. Entonces, eso es una muy buena noticia. Aprovechadlo de cualquier manera de esas, pero que es una oportunidad, bueno, pues que está ahí, que ya la tenéis, ¿de acuerdo? La actualización es, por supuesto, sobre la plataforma última, AX, Augmented Experience, y consta de 3 funciones principales: el Auto Echo Shield, que es el sistema de eliminación de la reverberación, pero de forma automática, porque esto ya estaba como programación con la creación de un programa manual. Luego también una actualización del algoritmo del procesamiento de la voz, y también la activación de la función manos libres que se te permite en el Made for iPhone, en el algoritmo, en el protocolo Made for iPhone para iOS. Y veremos también, bueno, pues cómo hay algunas novedades también en el CONES 9.7, que es la última actualización que os habréis descargado, que os habrá salido en vuestros ordenadores la semana pasada, ¿vale? Y que con esta actualización tenéis disponible estas nuevas ventajas. ¿Qué era AX, la plataforma AX? Vamos a recordarlo muy rápidamente, y recordad que siempre que hablamos de nuevas generaciones o nuevos aportes en el desarrollo de la tecnología de los audífonos, está basado en que, bueno, los usuarios pueden pasar de entornos relativamente sencillos en cuanto a la audibilidad, a la inteligibilidad y demás, a entornos pues mucho más complicados, como puede ser una tertulia, donde ya una sobremesa, donde hay más personas hablando, donde puede incluso haber música de fondo, y que la relación señal-ruido disminuye. Y ese es el objetivo principal de los audífonos, ¿vale? Mejorar la relación señal-ruido en cada momento y todo lo rápido que se pueda para acomodarse a ese entorno cambiante que se sufre. Hasta ahora, o hasta que sacamos nosotros a AX, el resto de audífonos que teníamos y que hay en el mercado están haciendo un buen trabajo en cuanto a la identificación del entorno sonoro, que es captado de forma completa y de forma en bloque, ¿vale? En forma de bloque por los micrófonos, es analizado, separando ruido y palabra y procesando en una sola secuencia esa palabra, enfatizándola con ganancia selectiva, o el ruido reduciéndolo, o ajustando la sensibilidad de los micrófonos para aplicar una direccionalidad más o menos sofisticada dependiendo del nivel tecnológico y la capacidad tecnológica de los audífonos, pero que con un resultado también, por supuesto, de mejora de la relación señal-ruido, pero que con Signia AX lo que hizo nuestro departamento de desarrollo fue fijarse cómo, por ejemplo, en alta fidelidad se procesan los diferentes sonidos y los diferentes grupos de instrumentos, por ejemplo, e incluso la voz por separado, con procesadores diferentes, o incluso, como decía yo hace un año en la explicación de la X, en fotografía se separan las luces y las sombras. Nuestros audífonos AX con 2 procesadores
hacen un procesamiento separado después de haber identificado en la entrada ruido y palabra, es decir, la palabra y el resto del entorno, se aplican dos procesamientos diferentes, dos procesadores con todas sus capacidades de los 48 canales en el nivel 7, y etcétera, etcétera, y que esto hace que, sin comprometer la presencia del entorno sonoro, porque tiene que estar presente, porque nos da mucha información al usuario, da mucha información el escuchar el entorno sonoro. La audición espacial es importante para reducir el esfuerzo de audibilidad y reducir el esfuerzo de inteligibilidad. Por lo tanto, con nuestra nueva plataforma AX, que nueva desde hace un año, ¿vale? Y que ahora actualizamos, esta capacidad de doble procesamiento nos hace estar por encima de la mejora de la relación señal-ruido con respecto a otros competidores. Recordar también que nuestro sistema de transferencia inalámbrica entre los audífonos y la sincronización de todas las funciones, nuestro sistema E2E 4.0 es el más rápido que hay en la industria, con una latencia nada más en el envío de paquetes de 2 milisegundos. Esto no lo puede decir cualquiera, ¿vale? Es más, el procesamiento binaural, o sea, una vez transferido el sonido, por ejemplo, o la información, por ejemplo, entre el audífono derecho y el izquierdo, el procesamiento completo binaural está por debajo de los 8 milisegundos. Hay competidores que el periodo de latencia en la primera transferencia es ya de 8 milisegundos, yéndose hasta 14, 16, 18 en la producción binaural. Esto parece que no son tiempos muy dispares, pero a la hora de la audición, de la inmediatez y de aplicar los diferentes algoritmos y a la hora de arañar decibelios a la relación señal-ruido, sí que es muy importante. Lo mismo que la capacidad del cerebro de las personas a la hora de poder diferenciar unas u otras de forma subjetiva esas diferencias de latencia, esas diferencias del procesamiento con respecto al sonido natural. El algoritmo que nuestros productos, que nuestra tecnología identifica la localización de la palabra y de las distintas fuentes de ruido, que llamamos TrueAir 360, también ha quedado mejorado, por supuesto, quedó mejorado con esa aplicación por separado de procesamiento, es decir, procesador, microchip dedicado al entorno sonoro y microchip dedicado a la palabra. Esto hace que de una manera mucho más resolutiva localicemos y que todos esos algoritmos tradicionales, por supuesto, de lo que es el efecto Pina, se apliquen de una forma mucho más natural. Otra de las cosas que, a diferencia de otros competidores, tenemos es el mayor rango dinámico de entrada, 117 decibelios. Entre 108, 113, 115 se quedan el resto de competidores. Repito, el valor numérico no es demasiado diferente, o sea, las diferencias son en valor absoluto pequeñas, pero en valor de decibelios y en valor de energía y en valor de del resultado de la disminución de la distorsión en entornos con sonidos fuertes, sí es importante y queda reflejado en los resultados de comprobación del sonido, de la sonoridad y de la audibilidad de nuestros usuarios. El procesamiento de la propia voz no voy a decir nada nuevo, porque ya lo conocéis, es uno de los elementos que siguen siendo exclusivos de nuestros productos y que fue la solución más competitiva y de mejor manera aplicada para resolver de una forma muy eficaz y rápida y sobre todo sencilla para los audioprotesistas en cuanto a la percepción subjetiva del usuario cuando por primera vez se pone unos audífonos y siente ese efecto de oclusión y ese efecto de amplificación de su propia voz. Los sensores acústicos y los sensores de movimiento que incorpora la plataforma AX, bueno, pues quedan multiplicados por ese procesamiento doble y que la eficiencia se incrementa a la hora de
de marcar las prioridades del sensor de movimiento y en el análisis de los sensores acústicos para identificar pues, todos esos valores de valores frecuenciales, de ancho frecuencial, de pendientes de graves, agudos, en fin, las latencias de los sonidos del entorno y demás. ¿Qué os voy a contar de Signia Telecare y de Signia Assistant? Pues que Signia Telecare es el más potente portal de adaptación a distancia, cumpliendo a rajatabla todos los requisitos que la LOPD, es decir, de la Ley de Protección de Datos, exige a la industria. No son los usuarios los que se tienen que registrar, sino que es el audioprotesista el que crea su propio portal con su usuario y contraseña. Es el audioprotesista el que genera crea la forma que quiera identificar a sus pacientes de forma totalmente anónima y transparente para los usuarios suyos, para los clientes suyos, que manejará desde el CONEX. Y no solamente para poder hacer ajustes en tiempo real desde el CONEX a través del Bluetooth, de esos audífonos que puedan tener, sino que también para todos aquellos audífonos que no tienen Bluetooth, incluso de los digitales más antiguos, ¿vale? Estoy hablando incluso de la antiquísima ya tecnología Primax o los NX. Entonces, se pueden hacer a través del portal también, con nuestro portal Telecare, se pueden hacer ajustes asíncronos, es decir, enviando a través de la aplicación el paquete de datos de modificación digital que es transferido a los audífonos mediante una secuencia de sonidos de alta frecuencia a modo de los antiguos modem, a modo del funcionamiento de los antiguos fax o los modem aquellos primitivos iniciales que se utilizaban para entrar en Internet. Signia Assistant es la mejor ayuda, el mejor seguimiento que podéis dejar activado a vuestros usuarios para que en el entorno donde suceda el problema, a través de unas breves preguntas y sencillas preguntas, el propio usuario puede tener la modificación en ese momento. No hace falta, si está en la parada del autobús, si está en el centro de jubilados, si está jugando la partida con los amigos, si está en un teatro, si está en una conferencia, puede acceder a través de la aplicación a este módulo de Signia Assistant y obtener unos pequeños ajustes para mejorar la audibilidad y la inteligibilidad en ese preciso momento, cosa que luego se os comunica a vosotros, a los audioprotesistas. La aplicación está enlazada con el audioprotesista que lo ha adaptado y recibiréis total información y luego a la hora de coger ese audífono en una de las revisiones y conectarlo a vuestro CONEX, va a salir ahí qué modificaciones ha propuesto Signia Assistant, que el usuario ha podido aceptar y que vosotros en esa visita de consenso, en esa visita de seguimiento de los ajustes, podéis corroborar o podéis volver para atrás o podéis reajustar algunos de los parámetros que el usuario os pueda decir que no está del todo conforme o que podría ser mejor, ¿de acuerdo? Vedlo como tal, porque Signia Assistant es el más potente asistente, además basado en inteligencia artificial, donde en esa nube donde están los datos, participan de tal manera que el algoritmo se va mejorando con arreglo a que miles y miles de usuarios lo están utilizando. Os voy a poner también como resumen de las ventajas de Signia AX este pequeño vídeo donde vais a escuchar en directo la diferencia entre el procesamiento tradicional y el procesamiento con AX. Hi, welcome to this video where we want to demonstrate the performance of Signia Augmented Experience hearing aids. Yeah, welcome. And to make it really interesting, we thought we go to a real restaurant today with you and let you hear through the hearing aids how a real place sounds. So to do that, I'm going to be wearing a pair of Augmented Experience hearing aids and we'll be recording the sound from the hearing aids. So the sound you hear in the video will be the sound from the hearing aids.
see. And it's a quite noisy place, exactly the place where you need support from your hearing aid if you have a hearing loss. And what you hear at the moment is the traditional processing of a hearing aid. So you have lots of amplification, but my voice blurs in with the surrounding and it's not really convenient. Now we want to show what the AX platform can make out of it. So now the dual processing is activated and you hear immediately that my voice sounds more clear and stands out of the background. And that's what you need in such a situation. You want to have an easy conversation, and that's just possible if you can control the background and the voice independently from each other to make it so nice for you. Well, that was easy. Should we get something to eat before we go back to the office? That's an excellent idea. Let's do that. I'm really hungry. Sounds good. Vamos a pasar ahora a esta primera ventaja competitiva que la actualización de AX está proveyendo en estos días, ¿vale? El Auto Echo Synth. El entorno sonoro es dinámico, tanto a la hora de estar escuchando palabras y el entorno sonoro denominado ruido, y que, por supuesto, los audífonos, como cualquier elemento relacionado con el sonido, trabajan en los 360 grados, ¿vale? El caso es que cuando estamos en cualquier espacio, más o menos abierto, o sobre todo en sitios cerrados, que es donde más vamos a notar el problema del efecto que crea el que los sonidos, al propagarse omnidireccionalmente en todas las direcciones, en espacios cerrados es evidente que la energía sonora llega hasta ciertas paredes, muebles, elementos arquitectónicos que nos rodean y que, debido a las propiedades físicas del sonido y como energía que es, queda reflejada, queda rebotada, generando nuevas fuentes de sonido. Esos sonidos que son reflejados, esas reverberaciones, lo que hacen es entrar también por los micrófonos de los sonidos y, por supuesto, son procesados, ¿vale? Si yo os pusiera estas dos imágenes y os preguntara cuál de estas dos salas nos genera problemas al usuario de audífonos debido a la reverberación, seguramente que, bueno, pues todos estáis viendo la imagen A, que corresponde a, bueno, pues a un hall de estos grandísimos de un hotel. La B es el salón de una casa y que es evidente, es lo más evidente que podemos pensar es que, claro, aquí en un hall una señal sonora, una persona que estuviera hablando frente a nosotros, hay un sonido directo, pero en este espacio tan grande y tan abierto y que con una arquitectura muy lisa, las paredes, los cristales, poco material de absorción de la energía sonora, el sonido directo llega de una manera y en unos tiempos hay sonidos con reflexiones más rápidas, es decir, con tiempos de reflexión más cortos y señales reflejadas con tiempos de reflexión mucho más largos, ¿vale? Entonces, eso hace que el audífono esté captando todas esas, de esta única fuente de sonido, están llegando el sonido directo, está llegando los sonidos reflejados con diferencias temporales muy cortas, o la misma fuente de sonido, el mismo sonido reflejado con tiempos de reflejo muy largos. Bueno, pues todo eso está entrando dentro está siendo captado por los micrófonos de los audífonos. Y claro, los audífonos sabéis que a los sonidos fuertes, es decir, al sonido directo, le aplica una menor ganancia. ¿Por qué? Pues porque funcionan así y porque a mayor nivel de sonido, menor ganancia, y a niveles menores de sonido, mayor ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que realmente la señal reverberada y cuanto más suave, es decir, cuanto reverberación más lenta, más larga, perdón, de más latencia en el tiempo, la ganancia que se aplica es mayor y hace aparecer
ese sonido reverberado de una manera mucho más agresiva en la audibilidad del usuario. Esas reverberaciones sobreamplificadas pueden dominar incluso sobre la fuente de sonido original, sobre la fuente directa. Por lo tanto, ese eco pasa a ser una desagradable situación y una importante dificultad a la hora de mejorar la inteligibilidad de una persona en ese entorno tan reverberante. De hecho, en estos entornos, la utilización de los audífonos empeora realmente la situación de esa persona que está en un entorno tan reverberante, ¿de acuerdo? Pero tened cuidado porque en las salas de nuestras casas, aunque haya pues unas cortinas, una alfombra, muebles de madera, plantas, donde sí que es verdad que son elementos donde la energía sonora queda de una manera absorbida o menos reflejada, sí que en todos los entornos sonoros, en todas las estancias, hay una cierta reverberación, pero de bajo nivel. De hecho, es lo que nuestro cerebro, ¿vale?, aprovecha para identificar la espacialidad, de dónde ubicarnos en el espacio a la hora de escuchar los sonidos, bien sean sonidos de música, sonidos de ruidos de nuestra casa o una persona que esté enfrente de nosotros en nuestra casa hablándonos, ¿no? Delante, detrás o en un lugar o en otro, más cerca de la pared o menos cerca de la pared. Es decir, la identificación espacial, nuestro cerebro lo utiliza para mejorar esa separación frecuencial y mejorar la inteligibilidad. Los audífonos, pues claro que estas reflexiones de bajo nivel también las amplifican y hacen aparecer cuando en unas personas, con los oyentes, es beneficioso para la imagen espacial del entorno sonoro. En personas con audífonos pasa a ser una dificultad. ¿Por qué? Pues por ese hecho de que a menor niveles de entrada, mayor ganancia. Hacen aparecer esos sonidos reverberantes ya para un usuario de un audífono molesto, una reverberación molesta. Es una barrera que se encuentran sobre todo también los nuevos usuarios de los audífonos, que cuando llegan a casa ese cierto eco, esa cierta reverberación, a poca que sea, pues la van a escuchar potenciada. Todo esto en audífonos hasta ahora se venía solucionando pues activando un programa de manual para aplicar el sistema EcoSeal, el sistema de identificación de señal reverberada, y aplicarles una atenuación de ganancia proporcional a los distintos niveles de tiempos de reverberación y de intensidades que llegan a los micrófonos de los audífonos. La actualización que ahora tenemos con Signia AX es haberlo hecho automático, es decir, dentro del programa universal ya está incluido el sistema Auto EcoSeal, ¿vale? Por supuesto, esto será una de las argumentaciones que tendréis añadidas para poder ofrecer a vuestros clientes Signia AX de nivel 7. Por supuesto, este es un algoritmo sofisticado y que se incorpora en el producto de más elevado nivel tecnológico. El nivel 5 y el nivel 3 tendrán que hacer la activación de un sistema de reducción de reverberación mediante vuestra programación y la activación de un programa manual en sus audífonos. Además, este comentario que hacía antes en cuanto a que si toda la reverberación es mala, realmente no, porque os acabo de decir que la información espacial y que esas reverberaciones de baja latencia ayudan a mejorar la compresión, ¿vale? A identificar realmente que las habitaciones, las salas, suenen
dándonos, incluso con los ojos cerrados, estaríamos en esta situación, escuchando y sintiendo que estamos en un espacio cerrado, pero grande, muy grande, y aquí con una falta de eco, pues con algo de incomodidad porque no sabríamos ni siquiera dónde estamos, ¿no? Si alguno de vosotros ha estado dentro de una cámara de estas anecoicas, la verdad es que, bueno, pues el primer momento te hace gracia, pero si estás un rato, la verdad es que es incómodo estar escuchando ahí sin nada, sin reflexiones, sin nada más que el sonido puro de las distintas fuentes de sonido que pudieran estar, e incluso la propia respiración de uno mismo. Hay estudios sobre todas estas ventajas. Os ofrezco la posibilidad de entrar en la web, en ese enlace que estáis viendo aquí más abajo. Este documento es libre, os lo podéis descargar. Es un estudio de Kumar, Stansel y Galum de 2016, donde ya hablaban de que esta participación en las reflexiones rápidas y lentas, el beneficio que hacen sobre la percepción espacial y la mejora de la inteligibilidad. Y hay una cosa curiosa que después de haberlo leído y que para preparar esta sesión me he quedado con un resumen muy pequeño, entre otras cosas, ¿vale? Que las personas cuando somos más jóvenes tenemos esa muy buena capacidad de identificar esas reverberaciones más rápidas, las cercanas a la señal directa, y que a medida que nos vamos haciendo mayores, pues claro, vamos perdiendo esa capacidad de identificar el espacio, ¿vale? El entorno espacial. Y las personas que tienen además pérdida auditiva, pues también están perdiendo la reverberación, la audición de la reverberación prolongada, ¿vale? La de tiempos de reverberación largos. Claro, esto a medida que va pasando el tiempo y con una persona con pérdida auditiva, una vez que le pones los audífonos, vuelven a recuperar de golpe y porrazo la audibilidad de todas esas reverberaciones y su cerebro pues se extraña. Y es lo que hace también que la ventaja del AutoSeal ahora mismo pues pueda ser un elemento a la hora de la comodidad, de esa primera comodidad de usar audífonos por primera vez. EcoSeal, el Auto EcoSeal, analiza, gracias a los dos microprocesadores, pues tiempos de reverberación, de sonido directo y de reverberaciones tempranas y más largas, las posteriores, tanto para la palabra separadamente como para las fuentes del entorno sonoro, del sonido del entorno, y que va aplicando de manera automática, adaptativa, inteligente, llamadlo como queráis, las diferentes ganancias para conseguir la atenuación de la reverberación mala, vamos a decirle, de la larga, de la prolongada, y el mantenimiento de esas reverberaciones mucho más rápidas que nos dan la información, nos permiten la información del espacio. De esta manera, por supuesto, la señal directa la deja siempre conservada, atenuando en una manera menor la ganancia para las reverberaciones rápidas y atenuando muchísimo más e incluso eliminando las muy largas, ¿vale? Para hacer esa función, perdón, esa consecución de una facilidad de audibilidad y de inteligibilidad. En cuanto a las demostraciones y a lo que incluso podéis hacer con un análisis del espectrograma, esto es fácil hacer esta gráfica de captación del sonido. Esto es un sonido capturado desde un audífono y pasado por un espectrógrafo. Es fácil, hay aplicaciones incluso de teléfono móvil, yo tengo uno que podría hacerlo es de una manera muy sencilla. Se pueden obtener la verificación de cómo el sistema EcoSeal está funcionando en los audífonos que podéis estar configurando. Esta es la señal registrada en un entorno reverberante en un audífono con un proceso sin eliminación de la reverberación, y en rojo está superpuesto la captación del sonido después de haber activado el EcoSeal, ¿vale? Como veis, la señal directa está ahí pues, mucho más presente, y luego las reverberaciones
están atenuadas también de forma adaptativa. Esto visualmente, técnicamente, no es complicado hacerlo y ahora os voy a mostrar un vídeo que lo vais a escuchar realmente el efecto sonoro grabado directamente de nosotros. You're listening right now to the sound of the hearing instruments on Aaron's ears, and we start with the traditional processing. You will already hear that my sound is much more reverberant than it should be in this scene, but let me also clap my hand. Now we switch to AX. And that's the effect of Auto Echo Shield, and you hear also that my voice is less echoey and more clear. Yeah, it's a real big difference. So thank you so much for letting us listen to it. Wow, there was a really big difference listening with Auto Echo Shield in that room. It will not only work in that room, it's really automatic. It scans every room, so it would also work here. Do you want to try it? Yeah, let's test it out. I'll go back to the traditional process. I can do the clapping. Okay, back to AX. Yeah, big difference here as well. A lot less echo when you were clapping. Should we see what other places we can find around here to test? Yes. All right, let's go. Here it is very reverberant. Yeah, I think this might be pushing it a little bit. I'm still in the traditional processing. Okay. Now AX. That is amazing. It's a huge difference even here, which is such a reverberant place. Sí, y realmente funciona así. Como habéis visto, incluso en un espacio tan reverberante como es el hueco de una escalera y la salida de ascensor, donde hay una altura inconsiderable en ese edificio, la verdad es que hasta latencias de casi un segundo son capaces de ser eliminadas para dejar la señal sonora muy limpia. Si habéis escuchado las dos situaciones en la primera sala y luego en la cocina, el sonido, si lo habéis escuchado, estaba diciendo, con auriculares en vez de con los altavoces del ordenador, podríais notar, si queréis luego cuando os mande el enlace de la grabación para que podáis ver estos vídeos o esta sesión otra vez, o todas las veces que queráis, pues hacedlo con auriculares y podéis notar cómo hay diferencias espaciales a la hora de la grabación, repito, a través de los audífonos, ¿vale? Lo que estáis escuchando es a través de los audífonos, en la primera escena y luego en la segunda en la cocina. Mucho más evidente y sin tener que explicar casi nada es la tercera escena de las escaleras, ¿vale? De la salida del ascensor. Como resumen, claridad del habla, facilidad de la escucha, comodidad auditiva y, por lo tanto, mayor satisfacción con los audífonos desde el primer momento. Esto es lo que vosotros como argumentario a la hora de ofrecer audífonos de alta gama como son los Signia X de nivel 7, podéis ofrecer a vuestros clientes. Del OVP, del On Voice Processing, del procesamiento de la voz propia, no tengo mucho que decir, salvo que, bueno, recordar que el problema de la situación de enfrentarse a la propia voz cuando tenemos un nuevo usuario es una de las dificultades más importantes que tenemos los audioprotesistas y que cuando tenemos que actuar, pues pensamos en que ese efecto de reverberación, de malestar de la propia voz, de incremento del volumen de la voz del propio usuario, tiene que ver, por supuesto, con el efecto de oclusión y para eso sabemos cómo manejar el tema y a través de la ventilación. Y también sabemos que al poner unos audífonos, la voz, además de esos audífonos, además de captar el entorno sonoro y la voz de los demás, también capta la voz
del propio usuario y también la amplifica y también la introduce amplificada dentro del conducto auditivo. Y esa amplificación de la propia voz del usuario es quizá el mayor problema, ¿vale? Porque realmente el usuario se va a escuchar su propia voz amplificada y además de una manera artificial. Va a notar cómo su tono de voz también cambia. ¿Qué es lo que hacemos los audioprocecistas o que hemos estado haciendo durante años hasta que hemos tenido el OVP de Signia? Pues disminuir ganancia en la G80 para niveles de entrada, perdón, la G80 para las frecuencias graves e incrementar ventilación. Estas dos soluciones, buscando un equilibrio, claro, son eficientes, pero buscando un equilibrio, porque si disminuimos demasiado la ganancia para la G80 en los graves, también estamos quitando audibilidad y presencia de la voz en entornos ruidosos, y si incrementamos demasiado la ventilación, pues estamos dejando entrar el ruido del entorno de forma natural dentro del conducto auditivo y, por lo tanto, restando esa ventaja de la mejora de la relación señal-ruido que hacen los audífonos. Es decir, que a veces tenemos que argumentar a algunos pacientes o teníamos que argumentar que se tenía que acostumbrar y que eso muchos de los usuarios pues tampoco lo hacen y tampoco estaban dispuestos y, por supuesto, había gente que se acostumbraba, pero había otros muchos que no. OVP se introdujo con la plataforma NX ya hace 6 años, sí, casi 6 años, 5 y pico. Y que de una manera muy sencilla para los audioprotesistas nos permite que en una adaptación binaural los audífonos reconozcan la voz del propio usuario, es decir, la fuente de sonido de la propia voz, localizando la fuente de sonido y grabando, memorizando el espectro sonoro para que después, cuando el usuario está hablando, en cualquier momento, se le aplica una ganancia diferente, ¿vale? El caso es que hasta ahora ha estado funcionando pues, perfectamente bien. De hecho, es uno de los principales algoritmos y de argumento del por qué deberíais de utilizar Signia en vuestras adaptaciones. Sí es verdad que cuando con algunas personas, pocas, porque ocasionalmente, como decimos aquí, sí que hay algunas personas donde perciben de una manera más enfatizada esa variación que aporta, esa reducción de ganancia aportada a su voz y también transferida al entorno. Con algunas configuraciones, raras configuraciones de audiometrías, se notaba más, en otras menos, y algunos tipos de pacientes podrían, os pueden haber dicho en algún momento que al activar el OVP tenían, cuando ellos hablaban, una cierta incomodidad o una cierta desfase temporal también en la audición del entorno. Aunque son realmente poquísimas veces las que esta situación se os puede haber dado, también es verdad que ahora con la posibilidad de los dos microprocesadores, del doble procesamiento de la plataforma AX, también se ha mejorado la aplicación del algoritmo del proceso de la propia voz, separando, ¿vale?, ese algoritmo del procesador, el procesador de palabra del procesador del resto del entorno sonoro. Por lo tanto, ahora sí que es transparente, totalmente, 100% garantizado, ¿vale? No hay efectos en el entorno sonoro, 0% de efectos en el entorno sonoro, y toda esa ventaja de OVP queda centrada al 100%, ¿vale? Si antes era un 97 o un 98, ahora es al 100% en la palabra del propio usuario. Esta ventaja disponible en los niveles 7, 5 y 3 incorporado, ¿vale? Por supuesto, como ventajas y beneficios argumentales para ofrecer a los usuarios, que además ya habéis adaptado desde hace un año los audífonos Signia AX, bueno, pues le vais a actualizar esos audífonos para que tenga incluso mejor comodidad de la propia voz, con un proceso muy sencillo de la activación. Va a ser igual, de la misma manera que habéis estado haciendo hasta ahora el análisis del OVP y la activación del OVP. Y por último,
La tercera ventaja que se ha incorporado con AX es la opción que a través del sistema operativo de Apple, el sistema operativo iOS, en su protocolo Made for iPhone ha activado, o sea, permite el tener la doble vía de comunicación del Bluetooth LE para poder transferir el sonido, es decir, para no tener que usar el micrófono del teléfono móvil para las llamadas de teléfono. Es decir, hasta ahora la situación Made for iPhone o Made for Android es esta, hasta ahora era esta, y a partir de ahora estas situaciones donde necesitábamos tener el micrófono del teléfono móvil cerca u orientado, ¿vale?, a la voz del usuario de los audífonos para hablar por teléfono con el interlocutor que le estuviera llamando, pues a partir de ahora no necesitarán acercárselo a la voz, a la boca, para poder hablar. ¿Por qué? Pues porque ahora el sistema operativo iOS permite esa transferencia doble de emisión y recepción a través de los micrófonos de los audífonos. ¿De acuerdo? Entonces, el micrófono o los micrófonos de uno de los dos audífonos pasa a ser el micrófono en esa llamada de teléfono. Para los teléfonos móviles, repito, iOS, ¿vale?, que es el que permite, el protocolo que permite esta función de manos libres. La transferencia será pues, a través del Bluetooth LE, que es el Bluetooth más moderno, el que está preparado para el futuro inmediato y el que no se quedará obsoleto cuando la tecnología de los distintos dispositivos de comunicación vayan evolucionando por el camino del Bluetooth LE. El doble procesamiento lo que hace es, pues por supuesto, si tenemos un procesador que se dedica al entorno sonoro, se le activa, queda activado en esta función de manos libres una reducción del entorno sonoro para que cuando alguien llame al usuario, ese alguien, ese interlocutor, también pueda escuchar perfectamente bien al usuario del audífono, tanto en cuanto el entorno ruidoso que pueda haber alrededor del usuario del audífono, el doble procesamiento va a ayudar a reducir mucho ese ruido, ese entorno sonoro, para que el interlocutor pueda escuchar bien a esa persona que ha llamado. Esta ventaja también se puede utilizar pues no solamente en el modo manos libres en las llamadas de teléfono, sino también la utilización, por ejemplo, como hoy que estamos utilizando Zoom o el WhatsApp, las videoconferencias WhatsApp o en el Teams, cualquier tipo de comunicación, videoconferencia también. Tanto en iPhone como en iOS, ¿vale? Y la configuración de esta función manos libres tiene que ser a través del propio teléfono móvil iPhone o del iPad. Esta función no aparece, no es una función de la aplicación Signia, ¿vale? Veremos luego en el Connex qué es lo que tenéis la posibilidad de cambiar o de activar o no. Las llamadas entrantes se responden a través del iPhone o del iPad y el usuario configurará, o sea, el usuario mismo puede configurar que sea el micrófono del audífono derecho o del izquierdo el que esté transfiriendo el sonido de su voz al interlocutor que le ha llamado. Si se deja de forma automática, bueno, pues será el sistema el que el audífono que mejor enlace, el que tenga mejor fuerza de enlace Bluetooth, el derecho o el izquierdo, con el teléfono móvil, ese será el micrófono elegido del derecho o del izquierdo con más fuerza de enlace de Bluetooth, será el micrófono elegido para la transferencia de la voz del usuario en la llamada del teléfono. Los requerimientos técnicos es que el firmware del audífono sea el firmware actualizado de AX, es decir, con el 9.7 que ahora vamos a ver, y el iPhone o el iPad tiene que tener la versión iOS, la versión 15.1 o posterior, ¿vale? Es decir, o más reciente.
es necesario porque solamente desde el iOS 15.1 fue que Apple activó esta característica de doble vía del Bluetooth LE. Aquí tenéis un pequeño vídeo también que os quiero poner de cómo se configura este sistema. Por supuesto, deben estar enlazados. Y como he dicho, se controla a través de las funciones nativas del iPhone o del iPad. Desde el menú Ajustes se abre el centro de control y se añaden los audífonos, la audibilidad. Así, de esa manera, cuando recibamos una llamada, de forma automática o manual, depende de como quiera el usuario, puede activar o desactivar la función de sus audífonos. ¿Veis? Ahora ahí en ese menú aparece la orejita y ahí es donde se configura las opciones, ahí en opciones de entrada, ahí abajo, es donde se va a poder seleccionar que los micrófonos actúen o de forma automática, eligiendo derecho o izquierdo, dependiendo de la mejor señal de conexión de Bluetooth. ¿Vale? Tocamos ahí tenemos las 4 opciones. De forma automática, que es la recomendada, por supuesto, y la que estará por defecto. Si hacemos clic ahí en el izquierdo, pues será siempre el micrófono del audífono izquierdo el que esté funcionando como transferencia, y si no el derecho, o incluso se puede quitar la función de manos libres desde ahí también. Por supuesto, aunque quitemos la función de manos libres, el sonido de la llamada de teléfono seguirá, el teléfono seguirá enviándolo a los audífonos. Lo que estamos desactivando aquí en este menú es la función del micrófono de los audífonos transferidos al teléfono. Para hacer llamadas o contestar llamadas, pues de la misma manera, y ahí vemos cómo en el audio, el botón de audio está configurado como auriculares. En este caso los auriculares son los audífonos, el icono que representa el enlace Bluetooth. Bien. Flexibilidad, conectividad con el smartphone y la comodidad que tiene la función de manos libres es lo que van a obtener vuestros usuarios de audífonos AX con teléfonos iPhone para los audífonos de nivel 7, 5 y 3. ¿Vale? Podéis actualizarlo y le estáis mejorando pues, esta característica a vuestros clientes, o a los futuros, bueno, pues incluirlo dentro de la argumentación de oferta de estos productos. En cuanto a todo esto, la actualización de estas funciones en los audífonos AX, ¿cómo se consigue o qué es lo que hace falta que hagáis? Bueno, pues lo primero, instalar el Connex 9.7. Y una vez que tenéis instalado el Connex 9.7, bueno, tendréis la opción de ver algunas cosas nuevas. Vamos a ir por partes. Por ejemplo, este menú de novedades, si hacéis clic aquí, vais a acceder a una ventana. Sale una ventana donde tenéis las novedades que os acabo de mostrar y además más información online, incluso con los vídeos que os he mostrado, ¿vale? Y que están accesibles a la explicación de lo que es el Auto Echo Seal, de lo que es el procesamiento de la propia voz y de lo que es la configuración de manos libres. Lo tenéis accesible desde el propio Connex a las novedades aquí, ¿vale? También os encontraréis con este icono nuevo. Es el icono de una batería ahí con ZZZ, que es como si estuviera durmiendo ahí en este icono.
es nuevo porque para cumplir con normativas de regulación de seguridad de las baterías ion litio, pues los productos con ion litio, y en este caso los productos sanitarios como son los audífonos, tienen que tener la posibilidad de que el profesional pueda configurarlos para un almacenamiento prolongado. Es decir, para cuando los audífonos tengan que estar meses sin utilizar, pues dejarlos en un apagado de baja latencia, por así decirlo, para que se provoque una descarga de más bajo nivel que haga que los audífonos queden como, entre comillas, muertos hasta que no se vuelven a poner en un cargador y se activan, ¿vale? El escenario que se os presenta con la nueva versión 9.7 y para esta actualización de la plataforma AX es que vais a tener clientes que ya tienen adaptados los audífonos AX. Con estos clientes que ya están usando audífonos AX, lo que tenéis que hacer es conectarlos al CONEX actual, al 9.7, y permitir la actualización del firmware. Con esa actualización ya tienen las nuevas características disponibles, ¿vale? Lo mismo que los audífonos que pudierais tener de la plataforma AX en vuestros stock. Pues sabéis que cuando los vayáis a sacar de sus cajitas y para hacer una prueba con algún paciente, pues lo primero que tendréis que hacer es permitir la actualización del firmware para disponer de estas características nuevas de AX. Y los nuevos audífonos que nos estáis pidiendo desde esta semana o desde la semana pasada ya vienen con el firmware, ¿vale?, del 9.7. Por lo tanto, cuando los conectéis al CONEX 9.7, estos audífonos recién comprados ya no tenéis que hacer nada porque ya vienen de fábrica con la plataforma AX ya actualizada, ¿vale?, con el firmware nuevo. ¿Cómo lo vais a identificar? Bueno, pues ya sabéis que cuando conectáis unos audífonos que les falta actualización de firmware, os va a salir aquí este icono y os va a salir la leyenda del requerimiento de la actualización del firmware. Le dais al botón instalar y con el botón instalar accedéis a esta ventanita donde os avisa de que los audífonos no tienen que estar puestos en los oídos del paciente, sino encima de la mesa, cerca del no-align inalámbrico en este caso. Dais aquí a instalar la actualización y empezarán a salir aquí las barritas de progreso hasta que termine. Fácil. Con esa actualización tendréis activado el EcoSeals, es decir, dentro del programa universal ya está activado el programa EcoSeal, es decir, ya está activado el reconocimiento del eco si son de nivel 7, por supuesto, ¿vale? No tenéis que hacer nada, ya está activado, ¿vale? Dentro de las características del programa universal. En cuanto al OVP, si ya tiene una medida de OVP, no tenéis que hacer tampoco nada. Ya van a aplicar. El OVP se va a aplicar a la separación del doble procesamiento, pero eso ya lo hace interno. Va a seguir funcionando igual, pero con más resolución por la separación del procesador de la palabra y procesador del entorno sonoro. ¿De acuerdo? Además, en el CONEX vais a ver que cuando entráis en la pantalla de OVP hay una nueva pantallita, pero que vamos, que el proceso se hace de la misma manera, del entrenamiento de la voz y el reconocimiento de la voz se hace de la misma manera, ¿vale? Dejando en silencio el entorno y haciendo contar al usuario de 21 en adelante. Y luego lo que también vais a encontrar es que la característica de manos libres, que también en los audífonos adaptados no necesitáis ni nuevas medidas ni nada de nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que vais a tener la posibilidad de ajustar las ganancias o los ajustes particulares de ese streaming de manos libres. Ahora vais a ver la pantalla, ahora os lo enseño, ¿vale? Bien, lo que os decía del OVP, el OVP 2.0, veis aquí cómo la pantalla ha cambiado un poco, sale aquí el dibujito este diferente a lo que salía antes. Aquí tenéis también un vídeo en línea. Si hacéis clic en ese vídeo en el CONEX, esto es una pantalla del CONEX, vais a acceder a un vídeo que es las instrucciones de cómo se hace la medición de la propia voz. Salen dos compañeros nuestros de Signia
y bueno, pues escenificando el ajuste, el reconocimiento de la voz para activar el OVP. Aquí en adaptación avanzada, en el apartado de streaming de audio, veis que antes solamente teníamos el audio Bluetooth, el streaming, ahora tenéis 3 pestañas, audio, televisión y manos libres. Es decir, el ajuste del streaming, el ajuste de la señal que recibe el audífono mediante el streaming de Bluetooth puede recibirse a través de audio, por ejemplo, del teléfono móvil o a través del Streamline Mic, por ejemplo. Y aquí en esta pestaña podéis regular, ¿vale?, la forma de audición de esa señal transferida desde un equipo. En TV vais a poder ajustar individualmente la señal transferida por el Streamline TV, ¿vale?, el transmisor de sonido desde la televisión. Y en esta otra pestaña, que es la que he activado, podéis manejar el sonido de la voz que entra en una llamada de teléfonos manos libres, ¿vale? Entonces, la recepción de la llamada del interlocutor que llama por teléfono al usuario, bueno, pues la voz del teléfono, recibida del teléfono, la vais a poder reajustar individualmente desde esta pantalla. Esto también es una mejora, que hemos separado el audio normal, el audio de la televisión y el audio de manos libres, para poder tener mejor configurado a medida de algunas necesidades especiales o requerimientos individuales de los clientes. También debido a esto, a la activación de la característica de manos libres, vais a tener aquí en el menú de configuración, en audífono, veis que aquí tenemos cómo hemos activado la opción de manos libres, ¿vale? En el nivel 7, en el nivel 5 y en el nivel 3 de los audífonos Signia AX os van a aparecer estas opciones. Gracias a todos y nada más. Entonces, nos despedimos hasta el próximo día, ¿vale? Gracias a todos.